¿Sabías que el escenario de la guerra más grande de Sudamérica se libró en un territorio dominado por el agua? Aquella geografía que permitió al ejército paraguayo resistir hasta el límite es hoy la clave para su desarrollo y futuro sustentable. Conozcamos la historia detrás que definió a Ñembucú tal y como lo conocemos hoy. Si dirigimos la mirada hacia el extremo suroeste de la región oriental de Paraguay, nos encontramos con el departamento de Ñembucú. Este es un escenario geográfico estratégico abrazado por las aguas de los ríos Paraná y Paraguay, que actúan como fronteras naturales con Argentina. Al llegar al límite subregional encontramos a Paso de Patria, donde la confluencia del río Paraguay entrega su cauce al río Paraná, transformando la geografía del lugar en una de las redes hídricas más importantes de la zona. La pregunta es, ¿cómo un simple cruce de ríos se convirtió en la llave de una guerra entera? Al inicio de la campaña de Humaitá, este punto fronterizo se transformó en el epicentro de las operaciones defensivas del sur, sirviendo originalmente como cuartel general del mariscal Francisco Solano López. Sin embargo, en abril de 1866, la historia alcanzó su punto de quiebre. El ejército aliado cruzó masivamente el río Paraná, iniciando la invasión formal del suelo paraguayo. A partir de esa ocupación, el sitio se transformó drásticamente en una gigantesca base logística enemiga. Fue desde este campamento donde se planificaron las ofensivas hacia el interior de los humedales, dejando el suelo sembrado de vestigios bélicos. Hoy, al cruzar el umbral del Museo Histórico ex cuartel de Mariscal López, en pleno centro de la localidad, podemos ver y sentir los secretos de la guerra gracias a los esfuerzos combinados de Don Vicente y su familia. Dejando atrás Paso de Patria y moviéndonos hacia el norte, siguiendo el curso del río Paraguay, rodeados por los imponentes esteros y humedales del Ñembucú, llegamos a Curupaytí. Este paraje ribereño es sinónimo de la mayor hazaña militar en la historia paraguaya. Imaginen, es el 22 de septiembre de 1866. ¿Cómo pudieron 5.000 soldados paraguayos detener a un ejército 3 veces mayor? Contra todo pronóstico, bajo la magistral conducción del general José Eduvigis Díaz, las tropas nacionales resistieron el asalto frontal de más de 18.000 efectivos aliados. Diseñó un complejo sistema de trincheras, fosas y abatides que anuló por completo la infantería enemiga. La victoria paraguaya en Curupaytí fue tan contundente que paralizó el avance invasor durante casi un año y medio, un hito de orgullo y genialidad táctica. Siguiendo el curso del río Paraguay hacia el norte, donde el cauce dibuja una pronunciada curva, emerge la legendaria fortaleza de Humaitá. Esta posición constituía el núcleo absoluto del sistema defensivo paraguayo. El sitio fue minuciosamente diseñado para bloquear el avance de la Armada Imperial hacia Asunción mediante imponentes cañones y 3 gigantescas cadenas de hierro que cruzaban el río de margen a margen. El sitio soportó heroicamente 11 meses de asedio constante, resistiendo incluso cuando los acorazados brasileros lograron forzar el paso fluvial en febrero de 1868 debido a una crecida del río. Hoy, como testimonio eterno del heroísmo, quedan las ruinas de la iglesia San Carlos Borromeo. Sus muros mutilados por las bombas permanecen en pie, justo a pasos del Museo ex cuartel del Mariscal, como el símbolo más universal de la resistencia paraguaya. Dirigiéndonos más al norte en el mapa, delimitada por el arroyo Ñembucú y el río Paraguay, se encuentra la ciudad de Pilar. Durante el conflicto, la entonces pacífica Villa del Pilar mutó drásticamente para convertirse en el pilar estratégico y logístico de la retaguardia nacional. Desde ahí se abastecían las provisiones al ejército atrincherado en el sur. Al notar esto, el mando aliado entendió que para hacer caer la fortaleza de Humaitá, la vía no era un ataque frontal, sino un estrangulamiento total que cortara sus límites de comunicación. ¿Qué haces cuando tu enemigo descubre tu punto más débil y decide aislarte? Bajo esta estrategia, las fuerzas brasileñas invadieron Pilar el 20 de septiembre de 1867. Finalmente, el control aliado de esta zona selló el cerco absoluto sobre Humaitá,
privándola de todo socorro y forzando su caída definitiva. Hoy, el Museo Nacional Cabildo de Pilar, ubicado en pleno centro de la ciudad, resguarda la memoria de aquellos ciudadanos que lo entregaron todo por defender su patria. El histórico aislamiento que alguna vez definió al sur del Ñeembucú ha quedado en el pasado. Hoy la conectividad terrestre está articulada en la Ruta Nacional Paraguay 19, una vía estratégica completamente asfaltada que conecta Asunción con Pilar en poco más de 3 horas. Pero el verdadero hito de ingeniería civil se encuentra al avanzar hacia el sur. La pavimentación de la ruta PI-04 une de forma permanente a Humaitá y Paso de Patria. Esto garantiza un tránsito seguro todo el año, sin importar las lluvias o las crecidas de los humedales. La única excepción es el acceso a Curupaytí, que aún se realiza en un angosto camino de tierra, transitable solo a pie o en vehículos pequeños. Paralelamente, el agua sigue siendo el gran motor de la región. La conectividad fluvial está vertebrada por el río Paraguay, teniendo como eje al puerto del Pilar, una terminal de primer orden que opera los 12 meses del año para barcazas de gran tamaño. Por su parte, Humaitá, Curupaytí y Paso de Patria cuentan con embarcaderos para lanchas y botes. Estos puntos facilitan el tránsito fronterizo hacia las provincias argentinas como Formosa y Corrientes, consolidando un altísimo potencial para el desarrollo de cruceros fluviales de carácter histórico y ecológico. Como hemos visto, la geografía en Ñeembucú fue un combatiente más, ya que resultó determinante para redefinir los límites de la resistencia paraguaya. Por ejemplo, en Curupaytí, los lodazales intransitables impidieron el avance aliado en línea recta. En Humaitá, una pronunciada curva del río obligó a los acorazados imperiales a marchar a paso de tortuga. Ambas situaciones fueron magistralmente aprovechadas por las tropas nacionales. Este relieve, dominado por llanuras bajas y el complejo estero bellaco, obligó al mariscal López a diseñar fortificaciones lineales sobre los pocos terrenos elevados para frenar ejércitos enteros. Hoy, esta misma geografía condiciona el desarrollo urbano y rural. Las poblaciones originales se consolidaron sobre tierras altas para protegerse de inundaciones periódicas, mientras las zonas bajas quedaron relegadas a las ganaderías extensivas y a la conservación. En lo que respecta a la dinámica productiva, las actividades económicas dominantes de la región, centradas históricamente en la ganadería extensiva, la actividad portuaria y el emergente turismo pesquero, generan un impacto ambiental de doble filo a este frágil ecosistema. Por una parte, la ganadería tradicional sobre pastizales naturales han permitido conservar una gran parte de la cobertura vegetal original sin alterar drásticamente el paisaje. Sin embargo, el avance reciente de la infraestructura vial y la presión por intensificar la producción plantea varios desafíos ambientales, tales como la alteración de los cursos de agua naturales y el riesgo de la degradación de los suelos arcillosos. Asimismo, la intensa actividad naviera en el eje fluvial del río Paraguay y la afluencia turística en Paso de Patria exigen una gestión ambiental estricta para evitar la contaminación hídrica y la sobreexplotación pesquera. Ante este panorama surge una pregunta. ¿Cómo puede el turismo sustentable convertirse en el motor de la geografía económica de la zona sin dañar sus recursos naturales ni el patrimonio histórico? La respuesta está en el equilibrio. El turismo sustentable puede transformarse en este motor si logra balancear la economía, la preservación del medio ambiente y la promoción de la historia. Pero este equilibrio no depende de una sola comunidad aislada, sino de una acción encadenada y simultánea en todo el país. Para lograrlo, se debe proyectar formalmente un circuito histórico, ordenado y bien estructurado. Aprovechando la era tecnológica, los accesos a los sitios deben contar con herramientas de inmersión virtual, no para evitar los viajes, sino para que el visitante llegue siendo plenamente consciente de lo que va a apreciar. Un turista consciente reduce su impacto negativo y orienta sus acciones a apoyar la economía local.